No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador. Extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bueno, Shabbat Shalom para todos, el Eterno les bendiga. Me alegra verlos otra vez junticos en casa. Hoy vamos a ver un tema muy especial, continuando la secuencia que veníamos de capítulo 4 del libro de Éxodo, continuando la temática que ya se había tratado anteriormente y por supuesto lo que el Padre quiere enseñarnos en esta tarde ya. Entonces, antes de empezar, vamos a pedir a nuestro Padre que abra nuestro entendimiento, que nos permita comprender, que nos permita atender a lo que el Padre nos va a hablar hoy. Entonces, Padre, en esta tarde, Padre, nos presentamos delante de ti, Padre, como siempre, como cada Shabbat, Padre. Nos mostramos, Padre, delante de ti, con nuestro corazón hoy receptible a tus palabras. Pero hoy te pido, Padre, que no sea yo, que no sea mi sabiduría, que no sea nada de lo que yo soy, porque mis obras, Padre, son solamente trapos de inmundicia, Padre, sino sea tu palabra que permanece y transforma, tu escritura, Padre, que es la que intersecta, Padre, nuestros pensamientos en lo más profundo de nuestra alma, que cambia, que instruye y corrige en justicia. Hoy, Padre, te pedimos que nos direcciones a cada uno íntimamente en nuestra alma, que a cada uno de nosotros nos muestres, Padre, lo que quieres enseñarnos, y aún los que nos están viendo, Padre, redarguye, Padre, todo su alma y abre su entendimiento, Padre, para lo que tú vas a hablar hoy. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Yeshua. Aleluya, aleluya. Bueno, voy a mostrar unas imágenes. A medida de la enseñanza van a poder ver cada símbolo que yo les estoy diciendo. Así aquí uno de parejitas. Sí. Ahí dice ilustración 1, ilustración 2, ilustración 3, 4, 5, 6, 7, creo que vienen 6. Yo les voy diciendo para que pues no nos perdamos, estemos atentos. Entonces, ¿Dios qué? En este capítulo vamos a observar que después del tiempo de meditación de Moisés, después de que había matado al egipcio, ¿se acuerdan que huyó a Madián? ¿Sí? A causa de que el faraón lo estaba buscando. Y el capítulo anterior ustedes vieron acerca de la zarza y del llamado y del nombre del Eterno. Y en ese momento Moisés recibe una instrucción dando a entender que es el comienzo de su propósito. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? En ese momento el Eterno dijo: listo, llegó la hora, Moisés. Para lo que tú sabías, el propósito tuyo, ahora sí llegó la hora. Porque resulta que Moisés, cuando estaba en Egipto, intentó mostrar que él quería hacer, o que su propósito era salvar al pueblo. Y fue cuando mató al egipcio. Entonces, las personas comenzaron a decirle: venga, ¿y usted quién es? ¿Quién lo puso como juez? Entonces Moisés diciendo: oye, ustedes no sabían, como en un punto donde él estaba confundido, tanto así que huyó, y huyó 40 años, en los cuales pastoreó unas ovejas. Pero él sabía que era hebreo. Sí, él sabía desde pequeño. Algunos dicen que él no fue instruido en las cosas de los hebreos,
pero sí fue instruido. ¿Listo? Entonces, y así la tarea de Moisés, que era traer libertad a su pueblo, es la tarea de nosotros. ¿Listo? Para que la tengamos muy presente, porque a medida que desarrollemos el estudio, son puntos clave para esas personas o ese remanente que está siendo esclavo, que es necesario que nosotros seamos instrumentos para traer libertad. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Como ustedes ven en las imágenes, es mucha idolatría, ¿no? Y ya vamos a ver por qué y a qué hace referencia cada símbolo. Y aún son pocos ídolos que tocamos en este capítulo, pero abarcan muchas cosas. ¿Cuánto más si abarcáramos cada ídolo? Acera, Iris, Moloch, Baal. Si nos pusiéramos y nos dedicáramos a cada dios, se nos iría aquí para ir unos meses. Entonces, vamos a ir a Éxodo 4, versículo 1, ya hablando de la introducción, que es la continuidad de Éxodo 3, cuando está en la zarza. ¿Qué dice? Dios concede a Moisés el poder de hacer milagros. Entonces Moisés, o sea, Moshe, respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no se te ha aparecido Yahweh? No alcanzo a ¿Sigo? leer eso. Hasta ahí. Dice, Moisés respondió y dijo: si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, ¿no se te ha parecido Yahweh? Entonces en este momento Moisés hace varias preguntas, pues por lo mismo que les había comentado, porque él mismo conocía a su pueblo. E dirán, no, pero en el tiempo que estoy ahí no me creyeron, mucho menos ahorita que vuelvo como desaparecido. En ese momento el Eterno que estaba reavivando en él, la fe, el tomar vida en ese momento. Entonces, en ese versículo nomás dice, y si no me creen, ¿sí? Nosotros sabemos que creer es ¿qué? ¿Es qué? Una. Moisés dijo, ¿y si no me creen? ¿Qué significa esa pregunta? Para entender qué significa esa pregunta tenemos que ir al origen y a lo que abarca desde el hebreo. Y si no me creen es Amán. En hebreo es Amán. Que es la raíz que hoy veíamos de fe. Amán en hebreo, ¿no? Eso es hebreo. Amán es la raíz de la fe. Así se escribe Amán. Y hoy la poníamos en práctica. Amán. Pero también es usada también como la respuesta de un padre para su hijo. O sea, esta palabra no solamente significa creer, sino es la respuesta de un padre como cuando va a tomar a su hijo. Otra simbología que explica esta palabra mejor es como el cuidado de un enfermero o una enfermera. ¿Sí me hago entender? Es ese cuidado que venga, lo cuido, venga papito, etc. Obviamente en un grado mayor. Eso es lo que expresa esa palabra. Criar como un padre, o la acción de un padre con su hijo, o el cuidado de alguien que se hace llamar enfermero o enfermera. ¿Listo? Un especial cuidado. Un especial cuidado. Enfermero para tratar algo. ¿Para qué los enfermeros a quiénes tratan? ¿A los sanos? A los enfermos. Entonces, Moisés, en otras palabras, no solamente está diciendo, y si no me creen, en la forma de, yo te creo, Moisés, sino en la forma de el orgullo que el pueblo en Egipto no entendía que ellos estaban enfermos, que ellos necesitaban la salvación y necesitaban creer en el enviado del Eterno. ¿Sí me van a entender? Entonces, eso era lo que Yahweh quería usar por medio de Moisés, o hacer, como instrumento para sanar a su pueblo. Y sobre todo, cuidarlo por el pacto que ya el Eterno les había hecho a ellos. Entonces, cuando dice Moisés, y si no me creen, abarca todo esto. El hecho de que el pueblo aún no entendía que Dios iba a usar a Moisés para traer sanidad. Entonces, y esta palabra es un parte y parte. ¿Qué significa?
voy a ponerme en el papel. El Eterno les dice, yo les voy a ser fieles y los voy a sanar, los voy a salvar. Pero ¿qué exijo de ustedes? Que sean fieles y crean. Entonces, esta palabra no es solamente yo creo y ya, sino es el hecho de que yo como padre te acobijo, hijo, pero tú tienes deberes. ¿Listo? Para que me entiendan. Tú tienes que ser fiel, tú tienes que obedecer, tú tienes que amar. Eso es lo que abarca esta palabra. Pero como les digo, por eso Moisés hacía la pregunta. En el alma de Moisés sabía que el pueblo no le iba a creer. Y más después de todas las palabras que le dijeron en Éxodo 2:14, que es lo que dice. Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le dijo una persona a Moisés en el Egipto antes de huir a Madián. Parece que era otro israelita que le decía, Otro hebreo, correcto. que le decía esas palabras. Exactamente, le dijo, ¿quién te ha puesto como príncipe o juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Claro. Y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Y ahí es cuando huye. Entonces, existen almas que tienen esperanza, aunque lo físico no se vea. ¿Sí? Porque es que todo parte desde el alma. A veces, ahí viene la circuncisión. Hay muchas cosas en el alma que son tropel para el ser humano acercarse a Dios. Pero ahí está la tarea de nosotros, de llevarlos a que el Eterno, en su misericordia, permita que nazcan de nuevo y se quite toda barrera para que se puedan acercar a Dios. Entonces hay almas que aún tienen esperanza, aunque en lo físico no se vea, pero es necesario que sus oídos sean circuncidados. ¿Saben qué significa que sus oídos sean circuncidados? Suena extraño, ¿no? Los oídos circuncidados es para que entiendan el mensaje y se vuelvan de sus malos caminos. Eso, lo de los oídos circuncidados, lo habla en Jeremías 6:10. Vamos a ir a Jeremías 6:10. ¿6:10? 6:10 dice: ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Yahweh les es oprobio y no se deleitan en ella. A ellos hay que ir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene un oído incircunciso, es necesario que la palabra, cuando nosotros como aquellos que llevan la palabra, la pronunciamos, esa palabra rompe y entra al alma directamente. Entonces ahí es donde la persona toma la decisión. Si el anhelo de esa persona es seguir al Eterno y cambiar, el Eterno tiene misericordia y lo alinea. Pero si el anhelo de esa persona es tan malo que ya su vida está dedicada a hacer mal a otros, ahí sí el Eterno dice: yo tengo misericordia a quien tengo misericordia y endurezco a quien yo quiero. Entonces existen almas, sí existe, que definitivamente tienen cerrado su entendimiento. Que el mismo Eterno dice, aunque tienen oídos, no escuchan, y aunque tienen ojos, no ven. Y su forma de ver el futuro, que se afirman en tierra de esclavitud. ¿Qué significa esto? Aquellos que no creen es porque no tienen la mente tan cerrada que no hay esperanza y no ven el futuro. ¿Sí me hago entender? Son aquellos que dicen, yo aquí estoy bien, aunque me dan garrote, tengo para comer lo necesario. O sea, aunque me mato trabajando todo el día, tengo para comer, yo no me quiero ir a aventurar a irme a predicar, yo no sé qué me vaya a pasar, qué tal me muera de hambre, y vienen los cuestionamientos, yo me quedo. Y esa causa porque no creen y porque sus oídos son incircuncisos. Y así les hable, se les diga, venga, cambie, y si no entienden, ya no hay más que hacer. ¿Sí me van a entender? Y eso es lo que nos vamos a enfrentar. Van a haber almas que uno les va a decir, venga, existe esto, cambie su vida. Dios quiere traer libertad. Y esas personas dicen, sí, tiene razón, sí, bueno, hagámosle, yo quiero intentar. Pero hay otras que dicen, no, usted no me venga a hablar. No, se cierran de una, lo tratan a uno mal, y bueno, a uno le toca sacudir los pies y salir. Entonces,
Segundo versículo dice, Yahweh le dijo, perdón, ¿qué ¿Qué es eso que capítulo tienes en la mano? Jeremías 6:10. Y él respondió, 22. una vara. Éxodo 4. Éxodo 4:2. Y Yahweh le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Cuando hablamos de mano, simplemente no hablamos de la mano. ¿Sí? No necesariamente estamos hablando literalmente de la mano. Obviamente en ese momento sí, porque tenía una vara en la mano. Pero ¿qué significa eso? ¿O qué significa la mano desde una perspectiva hebrea? O sea, desde una mente hebrea, ¿qué significa la mano? Cuando vamos al origen de esta palabra en hebreo, que es yad, ya les digo lo que significa. En hebreo es yad, significa cargo, cuidado. Préstenme mucha atención a cada punto de esos. Dirección, disposición, dominio, orden, fuerza, mando, poder y servicio. Eso es lo que representa la mano. La mano también es como la forma de accionar o las obras de esa persona, ¿sí? Entonces, en este caso, cada punto que estamos viendo, cargo, cuidado, dirección, disposición, era algo que representaba a Moisés o al propósito de Moisés, ¿sí? En ese momento, ¿cuál era su cargo? Él era pastor. ¿Por qué tenía una vara? Porque era pastor. ¿Sí? Cuidado. El cuidar era su función, ¿cierto? Porque era pastor. ¿Qué tenía que hacer? Cuidar. Las ovejas. La otra es dirección. ¿Qué tenía que darle a las ovejas? Dirección. ¿Qué tenía que ofrecer? Disposición. Tenía que tomar la autoridad para ejercer dominio, ¿sí? Porque un pastor así que sea como, ay, bueno, pues hágale. La oveja le dice, ¿puede ir a una fiesta? Pues hágale, a ver. Eso no pasa nada. Un pastor así no sirve. No se vaya a portar mal. Sí, un pastor así no sirve. Un pastor tiene que tener dominio y tiene que tener también el rúa, el espíritu, el cual le da la autoridad para ejercer sobre sus ovejas. Si no, sus ovejas se la montan. Perdón por la palabra, pero es así. Sí, sí. Su propósito era traer orden, que es otra palabra de lo que significa la mano, orden. Característica de Moisés, tenía que tener mucha fuerza, ¿sí? Y fortaleza. No era un pueblo fácil. No era un pueblo fácil. Si Moisés hubiera sido demasiado débil, yo creo que renuncia al año, a los meses renuncia y dice, no, esto no es para mí. Cojo mi maleta y me voy para Madián. Pero el Eterno escogió, sabe a quién escoge y a quién le da fuerza y fortaleza. Le dio mando, le dio poder. Y algo más que debe tener un pastor es servicio. Todo eso está en la palabra mano. Y todo eso representaba la mano de Moisés en ese momento. Moisés, ¿cuáles son tus obras? Bueno, pues he pastoreado, he aprendido. El Eterno le dijo, bueno, ahora vas a ejercer eso que aprendiste aún mayor. ¿Sí? Que partirle la patica a la oveja, que direccionarlas, que darles garrote, que direccionarlas. Ahora le va a tocar, pero con ovejas del reino. Grandes, ovejas un poquito más grandes. Y el que le responde, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés, ¿qué le dice? Una vara. Una vara. ¿Por qué él tenía una vara? Pues porque venía de pastorear. Esa vara responde o significa la formación y para lo que había nacido. Y la verdad es que es respuesta a todo su proceso. Y pónganle cuidado, estén muy atentos a esto. Miren lo hermoso del hebreo. Esa vara o esa palabra que aparece traducida como vara, que lo que les digo,
representa lo del pastoreo, dirección, llevar a cabo un dominio sobre las ovejas, etc. Una autoridad. Una autoridad. Esa palabra es mate. ¿Listo? Ya les digo qué significa. Se escribe así. Ahí. Mate. Mate. ¿Listo? Lo hermoso de esta palabra es que describe la función de un pastor. Esa vara, vale, creo lo que da el significado de esta palabra. Esa vara corregía como callado. ¿Qué hacía un callado? Coge, si la oveja está muy perdida por allá, el callado es así. ¿Han visto el callado que es como un bastón así? Sí. El pastor ya la cogía del cuello y Venga para acá. venga para acá, no me vaya. Le partió la patica si era necesario para que no brincara más. Entonces eso es lo que significa esta palabra. Corregir como callado. Sí, también se les azota. Pero también significa, esa vara también significa gobernar como un cetro. O sea, esa vara representa cetro también. El gobierno como cetro. También esa vara, si se afila, queda como una lanza. Entonces significa atacar como con una lanza. Como también significa apoyo para caminar como bastón. O sea, esa vara hacía de callado, de cetro, de lanza y de ese apoyo de bastón. Tenía muchas funciones. Exactamente. Y eso era para lo que Moshe había nacido. Cuando vamos al pictográfico de estas letras, es de la siguiente manera. Esta Mem, la Tet y la E. Esta letra de acá, ¿a qué se les parece? Agua, ¿cierto? Sí. Eso es lo que significa agua. Esto de aquí es una canasta. Es aquí. Lo que no se ve muy bien, pero es una canasta. Y esta es la E, que significa, mira, es aquí. Como cuando uno llama a alguien, aquí. ¿Sí? Así, brazos levantados, mira, es aquí. Y esta palabra es propia de Moisés, ¿por qué creen? Que fue echar una canasta al agua y lo recogió alguien. Ya. Desde que nació fue protegido y fue echado en una canasta al río Nilo y alguien lo encontró. Alguien le dijo, uy, mire, es aquí un niño hebreo, muy bonito. Entonces, lo relacionado a esta palabra de la vara, de la dirección, del pastorado, de la fortaleza, de la mano, del amor hacia las ovejas, estaba desde que nació. El Eterno ya le había dicho, por eso el Padre lo guardó. El Eterno le dijo, ustedes. Entonces, qué privilegio eso, pero qué responsabilidad. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Entonces vamos con el versículo 3 de Éxodo 4, ¿no? Entonces él dijo, échala en tierra, la vara, ¿no? Estamos hablando de la vara, y la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. ¿Saben qué es agarrar una serpiente por la cola? Abstenerse que lo muerda uno. ¿Sí? El que agarra la serpiente por la cola y ahí le dice, sí, y se voltea. ¿Qué le estaba probando el Eterno a Moisés? Emuná, confianza. Pero ¿por qué una serpiente? Que habla que tire la vara y se convertía en serpiente. ¿Qué significa la serpiente pues para ese tiempo? Porque pues
pocos animales han alcanzado ese nivel en las tradiciones religiosas o ese significado tan diverso y un nivel muy alto como la serpiente. O sea, la serpiente ustedes ven en cada religión, ¿sí? En cada sitio del mundo tiene un significado parecido y es la misma serpiente. Ahí está el documento que yo les envié hace poco, esta tarde que les envié. Ahí habla de la serpiente en cada cultura, en la India, en China. En China el dragón, ¿se han visto el dragón? La serpiente está en todos lados. En China la palabra dragón es la misma serpiente. Sí, claro. Y ustedes ven, tiene como plumas, tiene como... Sí, como es una la misma especie serpiente. de alas. Exactamente. Esa serpiente también la adoraban en Egipto. Ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, según la escritura, la serpiente hace referencia, o esa serpiente, como a falsedad, veneno. Génesis 49:17 dice: sea Adán serpiente junto al camino, que muerde los talones del caballo, como quien ataca por detrás. Mm. Salmo 143-5 dice: más que hay gente parecen víboras, hablan y sus palabras son venenosas. ¿Ven cómo es comparado una serpiente y un hombre también? Mm. Entonces, también es astucia maligna, que es cuando se le habla a los fariseos, Juan el inversor, Yohanan el inversor, Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, su inmersión, les decía: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Como también las serpientes, la mentalidad hebrea también es un peligro. ¿Sí? Por eso Moisés, cuando vio que se convirtió en una serpiente, ¿qué hizo? Huía de... Miedo. Aunque habían sus cositas ahí, como tratando de huir de muchas cosas, porque ustedes ven ahí en Éxodo 3 y Éxodo 4, él saca sus argumentos. Pero es que yo soy tardo para hablar, pero es que, ¿qué me van a decir? Pero es que, al último ahí dice que el Eterno se enojó. Bueno, hermano. Entonces, ¿por qué peligro? Y eso lo habla Proverbios 23:32-34. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del macelero. No vamos a profundizar estas citas, sino solamente es para mostrarles que da a entender lo que estamos hablando. Obviamente por su sagacidad se conoce la serpiente, astucia. Pero en el folclore de las diversas culturas hace referencia a un animal astuto y traidor por excelencia. Entonces, como vamos a describir ahorita, a continuación, en muchos pueblos antiguos era objeto de culto como diosa de la fecundidad o fertilidad. Pero entonces, hablando de esta serpiente en Egipto, porque no vamos a hablar de todas las culturas, porque aquí nos quedamos, la lectura que yo les envié es un harto texto, para que lo lean despacio y vean qué significa en cada cultura. Hoy vamos a hablar en Egipto, ¿listo? Que es la ilustración 1, que les pasé en la hoja. Y es una serpiente alada, con alas. Ahí la pueden ver en la primera figura, que es como dorado. Y resulta que de esta forma también aparece en la cultura de los mayas y de los aztecas. ¿Sí ven? México, Egipto está tan lejos, pero compartían la misma figura. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? La serpiente antigua. ¿Listo? Entonces, en los grandes templos, los mayas veneraban a Kukulcán, que es un dios serpiente emplumado, así como lo ven ahí, como con alas, con plumas. Y pónganle cuidado que el calendario maya estaba basado en el número de escamas que estas serpientes tenían. Ush. 3 escamas de arriba hacia abajo en cada lado, 52 en total. ¿Qué número que correspondía a los ciclos del tiempo de los mayas? O sea, los mayas estaban rigiendo bajo un calendario que
Sí, no de sé. la serpiente. Y esa serpiente se le llamaba Coatl. Coatl, que es puro nombre mexicano. Coatl. Los mayas de Azteca la llamaban así. Coatl. ¿Qué más podemos ver de ella? ¿What? Cat. Coatl. Coatl. Ay, perdón. No, Coatl. ¿Quién lo mencionaba así? Los mayas y aztecas. Los egipcios adoraban era esta cobra llamada Wadjet. No sé si se diga así, pero así es que Wadjet, What? que era una serpiente como la ven en la ilustración 2, que es una cobra enroscada. O sea, la primera es de los aztecas y de los mayas. Y la segunda sí es de los egipcios. Correcto, pero las dos están relacionadas. Si ustedes ven la ilustración 2, ven las cobras así, ahí al ladito, ven las cobras así enrolladas bajo una vara y al fondo se ven unas alas. O en la parte de arriba, perdón, no al fondo, sino en la parte de arriba, se ven unas alas. En la figura 2, ilustración 2, en la imagen chiquitica, en la imagen blanca. Ahí se ven las alas, ¿no? Entonces es una cobra enroscada alrededor de Una vara, parece. como una vara o bastón. Esta es imagen sagrada que apareció repetidamente en las imágenes y mitos, bueno, posterior a las culturas que rodeaban el mar Mediterráneo. Y también va muy relacionado con el caduceo. ¿Sí saben qué es el caduceo? ¿Has escuchado el caduceo? Es la serpiente que estamos hablando enroscada, que es la que se ve de la medicina, ¿la han visto? Ah, sí. Ajá. Ya vamos a ver cómo evolucionó hasta ahí. La antigua Sumeria, que es la imagen que ven más abajito, que aparecen como dos, ¿qué? Dos águilas con cuerpo de leopardo, ¿sí? En blanco y negro aparecen, sosteniendo o mostrando las serpientes. Esa era una deidad, o sea, era un dios sumerio, que se llamaba Ninjixida. Ninjixida. Bueno, entonces en el caso de las serpientes, cuando se habla que están enrolladas, generalmente se cruzan entre sí 7 veces. ¿Listo? Que hace referencia también a los 7 centros de energía llamados los chakras. ¿Se acuerdan que vimos cuando vimos el budismo, hinduismo? Algo del chakra y la meditación. Sí. Resulta que se cruzan 7 veces porque también va relacionado con los 7 puntos del chakra, que eso es del hinduismo, budismo, y también es algo camuflado, de meditación camuflada del judaísmo. O sea, todo está conectado. Si vemos que desde Sumeria, desde Egipto hasta hoy todo es lo mismo, nada es nuevo, que es lo que hablamos del judaísmo, del Zohar, la Cábala, etc. Más adelante en la cultura griega también, humano o dios Esculapio, que era médico, que era el dios de la medicina, que es la figura 3. Si ustedes ven en la figura 3, el dios de la medicina, la ilustración 3, Esculapio, un hombre sin camisa que tiene cargado a su izquierda, tiene una vara, ¿no? Ahora y enrollado una ¿Y serpiente. enrollada qué tiene? Una serpiente. Una serpiente. Que dice que también se le asocia con un dios egipcio llamado Imhotep, que fue el constructor de la primera pirámide, un arquitecto. Bueno, entonces, eso que ustedes ven ahí, ese bastón con una serpiente, al lado del dios griego, era la vara de Asclepio. ¿Qué significa? Que es parecido al caduceo, que es el símbolo de la medicina. Sigue siendo un símbolo de la medicina en la actualidad. De ahí viene ese símbolo.
aquellos médicos y asistentes que servían a este dios eran conocidos, bueno, etcétera, eso ya es historia. Lo que ven ahí del griego, de ese griego que tiene el bastón con una serpiente, de ahí nace la idea del símbolo de la medicina, que también lo tiene la OMS, ¿sí? De la salud, tiene, en el centro tiene una serpiente así, con una vara. De ahí nace todo. Y podemos ver, y podemos continuar, yo les puedo continuar hablando de esa misma serpiente. ¿Sí ven que es la misma serpiente? En todo está la misma serpiente. Y eso nace desde Sumeria, de Egipto, es el mismo demonio. Entonces, se le atribuye a esa serpiente el poder de dar vida o de matar. ¿Listo? Se dice que el veneno también a muchas plantas les traía sanidad, el veneno de las serpientes. Entonces decían, no, este Dios es multifacético, es también, así como mata, también puede dar vida, que ese Dios nos proteja a todos nosotros, ¿sí? Lo pusieron en un estado. Entonces, el padre, al mostrarle que su vara se había convertido en serpiente, le estaba diciendo que esa iba a ser la señal para Faraón, para que Faraón conociera a Yahweh. Y les adelanto un poquito, después de que Moisés pasa todo el capítulo 4, que habla con el Eterno, llega a la presencia de Faraón a hacerle lo de la vara, ¿sí? Y antecitos de hacerle lo de la vara, en Éxodo 5:2, le dice Faraón, en son de retar a su Dios, le dice, ¿pero quién es Yahweh para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, y además no dejaré ir a Israel. Entonces, esa vara con la serpiente era una señal para Faraón que viera, vea, yo, como quien dice, yo soy el que tengo el control de todo, yo soy el que domino sobre todas las cosas. ¿Me quiere conocer, Faraón? Entonces, de igual forma, el dominio a través de Moisés estaba mostrando ante Faraón, o sea, el dominio sobre los dioses de Faraón, lo vamos a ver más adelante con las plagas, desde Éxodo 7, etc. Y enfocando lo que estamos hablando para este tiempo, esto trayendo la colación, es entender que estamos sacando un Efraín mezclado entre todas las culturas. ¿Quiénes los gobierna? La serpiente antigua. ¿Qué es necesario que nosotros hagamos? La tarea de Moisés, mostrar la señal. ¿Cuál señal? El dominio tan majestuoso del Elohim vivo que creemos. Porque usted y yo somos conscientes que creemos en un Dios que está vivo, ¿cierto? Entonces, Amén. ¿qué pasa con Efraín? Efraín está en su engaño, es necesario que nosotros vayamos, ¿sí? Israel está en su engaño, es necesario que nosotros vayamos. Vea, acuérdese de este Dios, el único Dios verdadero, que domina todo lo que usted adora, Dios lo domina. ¿Listo? Pues porque nuestra lucha en sí no es con las personas, no es contra mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, sino es contra lo que gobierna sobre esas personas. Entonces, en estos tiempos, desde Yeshua, Adonai nos ha dado esa autoridad y en su misericordia, ¿no? Nos ha dado ese poder que a través del Mesías podemos ejercer para que un pueblo, o por lo menos un alma, crea. ¿Listo? Y como hablamos al principio, recuerden que el creer implica esa alma dejarse sanar y restaurar. ¿Listo? Para todo lo que viene, para ser confiable, para ser fiel, etc. Entonces, vamos a ver otra señal en Éxodo 4:5. Vamos con el siguiente versículo. Dice, por esto creerán. Otra vez venimos con creer. Que se te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y añadió Yahweh, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo,
vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y cuando la sacó de su seno, de aquí se había vuelto como el resto de su carne. Se los hago más simbólico. Yahweh le dice, mete la mano en tu seno. Eso, el seno hacía referencia a la túnica dentro de la ropa. Algo así. Y ahí, mete la mano en tu seno, listo. Esta es la túnica, ¿no? Ahora sácala. Y cuando Moisés saca la mano, está toda llagada blanca, como de lepra. Entonces el Eterno le dice, ahora vuelvan a meter. No le dejó ni hablar. Ahora meta otra vez su mano. Cuando la mete y saca, estaba limpia. Más que un prodigio, ¿sí? Más que esa señal de que, uy, vea, se le devolvió lepra, uy, normal, wow, Moisés. Más que el pueblo dijera eso, que viera esa señal, era lo que significaba esa señal. ¿Sí? Lo que hablábamos de la vara. Más que una vara se convierta en serpiente y wow, porque los magos de Faraón también lo hicieron, botaron sus varas y se convirtieron en serpiente, entonces, ¿qué hay de gracia? Sino lo que simbolizaba. Esa serpiente llegó y se comió, la serpiente de Aarón, de la vara de Aarón, se comió a las otras, ¿no? El signo es lo que se ve, sino lo que simboliza y significa. En este caso, ¿qué significa todas esas señales? Ya las vamos a ver. Por eso no todos lo entienden. Por eso los que tienen ojos físicos dicen, wow, tremendo. Una serpiente, Moisés convirtió la vara en serpiente. ¿Qué dijo Faraón? Magos, háganlo. Listo, y lo hicieron. Entonces, para el que es carnal y ve todo así de forma terrenal y física, no le ve sentido, ¿cierto? Pero para el que es espiritual dice, wow, Dios está hablando aquí. Eso significa algo para mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me lleva a accionar? Eso es creer. ¿Qué tengo que hacer? Creer no es, sí, Dios existe, sino es, bueno, Dios, Padre, ¿qué tengo que hacer? Entonces, y la señal de la lepra era la condición de Israel. ¿Listo? Entonces, en el Medio Oriente se llevan cosas, como les decía, en el seno, mediante una vestimenta suelta y un cinto. Hasta se cargaban corderos en el seno. No que los metieran aquí adentro, sino se cargaban aquí algo cercano, íntimo. Cuando estaban chiquiticos. Cuando estaban chiquiticos. Y eso lo habla Isaías 40:11, hablando de la restauración de Israel para nosotros en este tiempo. Lo que les digo, el cordero y el seno, aquí algo cerca. Dice, Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, como hablamos ahorita, las pequeñas. Las llevará y las traerá aquí, cerca. Otra cita también que significa, que es del significado de llevar en el seno, es en Lucas 6:38, que dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo. Como una forma de guardarlas, hagan de cuenta este bolsillo, pero forma de guardar las cosas, de proteger, de tener aquí cuidado, de tener cerca. Eso es lo que significa llevar en seno, o al seno, llevarlo aquí. Entonces, otro ejemplo que lo vemos está en Ruth 4:16. Y aquí ya hemos hablado algo que es bastante claro, ¿cierto? Y ahí ya le he dicho incluso en otras enseñanzas, que es el criar a alguien que no es hijo de uno, ¿sí? Y eso lo habla ahí en Ruth. Y eso lo habla ahí en Ruth 4:16. Dice, y tomó Noemí al niño y lo puso en su seno y fue nodriza. Esa palabra nodriza es omen, que es la misma para creer. Esta misma palabra es de creer, es la misma palabra para criar a alguien que no es hijo de uno. De eso se trata. Por eso les dije que esta palabra era como un enfermero traer sanidad, ¿sí? Como también de un padre cuidar a su hijo. Y eso lo habla ahí en Ruth 4:16. Y es un ejemplo de alguien que trae o que cuida a alguien que no es su hijo
pero lo cuida y lo adopta como si fuera uno y lo lleva acá al seno para cuidarlo. ¿Listo? Como casi pareció a lo que le pasó a Moshe cuando llegó hasta donde la egipcia y la egipcia lo cargó, ¿se me va a entender? Pero no tiene ese O sea, cuidado sí. de madre. Ok, ¿Sí? ¿Qué le dijo? Bueno, contráteme a alguien por ahí, búsqueme a alguien que la cuide. ok. ¿Sí? Entonces, la lepra, esa lepra que se habla bíblicamente, tengamos claro esto, no es la misma lepra que se ve hoy en día, ¿sí? Que son solamente las llagas y hundidas, sino en ese tiempo eran varios tipos de enfermedades que se le llamaba la zarat. Ah, Zarat. Te borro esto. ¿Cómo les explico? Un ejemplo, era como una especie de cáncer, de lepra, no era. ¿sí? O sea, para que me entiendan, la lepra no solamente era la lepra que se ve hoy en día, sino eran muchas enfermedades que llevaban a expresar a través del cuerpo cosas muy feas. Por eso les pongo el ejemplo como el cáncer. El cáncer en el estómago es diferente al cáncer de sangre, si se dice así. Eran diferentes, de los huesos, de las articulaciones. Entonces, como así era en ese tiempo, así se le decía zarat, a un tiempo de donde la persona estaba pasando una enfermedad muy dura. ¿Listo? Pero en el hebreo eso no implica solamente el cuerpo, lo que se ve del cuerpo, sino la condición del alma. O sea, ¿qué significa eso? Que del alma, de lo interno, se expresa o se ve a través del cuerpo. En la condición en que está el alma. Exactamente, Es expresado en el cuerpo. exactamente. Expresado en la enfermedad. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yeshua no sanó enfermedades físicas, sanó el alma. Por eso les decía, ve en paz y no peques más. Coge tu lecho y anda, párate, pero no peques más. Sí, ¿Sí? él No le siempre dice, hacía sí, exactamente, énfasis en esa palabra. no les decía, párese rápido, pero no se vuelva a juntar allá con los leprosos. No les decía eso. ¿Qué les decía? Párese, coja su lecho y no peque más. Porque el asunto, ¿dónde es? ¿En el cuerpo de contagiarse o en el alma? En el alma, tengamos claro eso. Y resulta que la lepra o ese tipo de enfermedad, zarat, viene de la murmuración, de la mentira, del orgullo, de la rebelión y de la envidia. Murmuración, mentira, orgullo, rebelión y envidia, que son pecados que se evidencian sobre todo a través de la boca, a través de las miradas. Se expresa el orgullo, la murmuración, la mentira, la rebelión. Porque ¿qué pasa? Nuestra propia boca expresa lo que hay en el alma. La boca no puede hablar algo que no tiene en el alma. ¿Sí? Si alguien tiene envidia y odio en su corazón y le salen palabras como que no, pero yo lo sigo amando, es difícil creerle. Hipocresía. Se ve la hipocresía. ¿Sí? No, yo todavía lo amo, sí, todavía lo amo. Se le nota. Porque es que la boca no puede hablar algo contrario que tenga en el alma. Obviamente que el que es siervo del Eterno reconoce. Hay muchas personas que se dejan engañar, ¿no? Por eso es la mentira, porque miente y por eso es el engaño, porque no sabe que está engañado. ¿Sí? Entonces, unos ejemplos claros fueron, por ejemplo, Miriam. ¿Se acuerdan de Miriam? La murmuración. ¿Qué le trajo a ella? Lepra. Sara le trajo. A Gisi, el siervo de Eliseo. Cuando vino Naamán y se metió en las aguas del Jordán, pasó Naamán y le dijo, bueno, tengo esa ropita, esas cosas, recíamelos. Y Eliseo le dijo, no,
La mentira. Y entonces Naamán se fue para su tierra. Y vino Gizi corriendo, venga, que es que mi señor me dijo que sí, es que hay 2 jóvenes nuevos, etcétera. Mentira. ¿Qué dijo? Mentira. Avaricia. ¿Y qué recibió? Lepra. Lo mismo pasó con Usías, un rey. Entonces, todo lo que abarca la lepra, ¿a causa de qué? La murmuración, la rebelión, la mentira. Entonces, de eso, cuidarnos demasiado. Y eso es lo que hoy en día se ve mucho, demasiado. Sobre todo la mentira, el orgullo, ¿sí? La hipocresía. Y es donde está mezclado el pueblo de Israel, que tiene sus cosas. Entonces, uno no puede llegar a decirle, no sea mentiroso, uno tiene que llegar a ¿dónde? Al alma. ¿De dónde viene esa raíz? Uno tiene que ser muy táctico. Obviamente, por medio de nosotros el Eterno no es uno, sino que llevemos a esa persona a que se arrepienta. Proverbios 18:21, ¿qué dice? Proverbios Déjenmelo, 18. por favor. (18:21) dice así: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Con la boca podemos tanto matar como dar vida, como también con la lengua o boca podemos matarnos o darnos vida. ¿Listo? Los que se valoran lo entienden y se quedan más callados. Por eso la Biblia nos dice, ¿no? Que no nos tengamos cuidado con no enlazarnos Ah, con las palabras de nuestra boca, de nuestros labios. Perdón. así es. Entonces, con esta señal de la lepra, más que un milagro, era la forma del Padre de decirles que dejaran de ser orgullosos, que yo soy el que sano, Paz. y que si se acercan El perro se quitó el a mí como un Está hijo, aquí. a su Padre. escarba afuera. Listo, continuamos aquí. Entonces, Israel en este tiempo está con el alma enferma, como decía, y nuestra tarea es mostrarle la señal de la mano de la lepra. ¿Qué señal es? Más que llegarle a Israel, vea. ¿Se ¿Sí? acuerda? ¿Se acuerda? Más que eso, era mostrarles que el plan original, ¿sí? Y el pueblo original siempre fue Israel, ¿sí? Por eso él dice, tu mano está bien, ¿cierto? La mano está bien, métela en tu regazo. La metió, cuando la saca, está Leprosa. vuélvele y la metes en tu regazo. La metes en el regazo y vuelve y sácale. Tres tiempos. Mano normal, mano leprosa, mano otra vez como estaba. Entonces, ¿qué significa eso? Es la señal que nosotros tenemos que llevar. Bueno, Israel, desde el principio su plan Estaba ahí. original era este. Su naturaleza era este. Usted era el pueblo. ¿Pero qué pasó? Usted se metió donde no se debería meter. ¿Y qué le dio? Así está su alma, llena de lepra. Tiene que volver. ¿Qué tiene que hacer? Al regazo como el padre a su hijo y nacer de nuevo. ¿Listo? Entonces, ¿y cuál fue la lepra de Israel tanto de ese tiempo como de ahora? Que todo bien hasta que dejaron contaminar la lepra. Teniéndolo todo, se descarriaron, porque el pueblo de Israel lo tenía todo y se descarrió. Teniendo al único Dios que existe, adoraron a otros dioses. Pero el punto aquí es el Mesías y la salvación que trajo el Mesías. Pero en ese momento no me voy a redondear ahí porque no es el tema de hoy. Pero sabemos que por medio de él hubo esa sanidad para volver al principio y a nuestra naturaleza original. Y la restauración a la adoración al Padre como en el principio. ¿Listo? Vamos con el siguiente versículo. Dios mío, ya. Versículo 8 y 9. 8 y 9. ¿Te la digo? ¿Qué dice?
Si aconteciera que no te creyesen, ni obedecieren, ni obedeciesen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyesen a estas dos señales, ni oyesen tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moshe a Yahweh, ay Adón, 9. Adón. Dice, acontecerá que si no te creen, bueno Moisés, si mostrándoles la señal de la vara, de la mano, no te creen, ni obedecen al testimonio, entonces sucederá que si todavía no te creen, entonces sacarás agua del río Nilo y la derramarás sobre tierra seca. Y agua que saques del río Nilo, la tanta agua que saques, cuando la viertas en la tierra o la derrames en la tierra, se derramará como sangre. Sangre. O sea, ya no sería agua que se derramaría, sino Sangre. Entonces, cuando entendemos y vemos las dos primeras señales de la vara y de la mano, representaban una transformación. ¿Sí? ¿En qué sentido? Era una vara, se tiró serpiente, la agarró de la cola y volvió a ser vara. Vara. Era una mano normal, la metió aquí, sacó lepra, pero vuelve y mete aquí y saca lepra. Pero esta del río o del agua, saca el agua que está normal y la vierte, ya la vierte en sangre, y ya esa sangre ya no se vuelve agua, ¿cierto? Como el bastón como la serpiente Ya, que se volvía en bastón y la lepra en mano normal, la sangre no se volvió al agua. Si no se quedó así. Exactamente. Entonces, Entonces, ese versículo dice, si no quieren dejar su asentamiento, si no quieren escuchar, si no creen, definitivamente ¿qué van a recibir? Juicio. Porque si no creen, si no escuchan, si no salen de ahí, si no entienden, No obedecen, no. no hay forma, no hay forma. ¿Y en qué sentido lo hablamos? Ya lo vamos a entender más adelante. Un momentico. Ya. Aquí. Entonces, el río Nilo. ¿Qué significa el río Nilo? Porque es el único río ahí de Egipto. La sangre del río Nilo ya estaba dando un indicio a la primera plaga, que fue el río completo convertido en Sangre. Resulta que estos egipcios tenían un dios llamado Num, así de esta forma. Num, que es uno de los 4 principales dioses creadores. O sea, lo toman como un dios que creó las cosas. Se le mostraba como un alfarero, el cual creaba seres humanos. Para que me entiendan, era como un alfarero literal con la rueda esa que gira, que él creaba a los hombres para que estuvieran con las mujeres. Pero llegó un momento donde se le rompió la rueda, entonces le dio un pedacito a cada mujer y dijo, ya se pueden reproducir. O sea, como un dios de la fertilidad. Ay, qué cosas tan absurdas. ¿Cómo es? Perdón. Pero él era el que cuidaba el río Nilo. Él era el que protegía el río Nilo, porque ahí era donde trabajaba él. Entonces, él hacía ese trabajo de alfarero. Es más, a las personas que hacía con el barro, les insuflaba aliento para que cogieran vida. ¿Sí ven cómo es algo, una copia barata de lo que realmente fue de parte de nuestro Padre? Porque ustedes saben que el enemigo todo lo quiere copiar. Copiar. Yo he escuchado uno parecido a eso y que literalmente hablaban que lo dejaban en el horno, el alfarero lo dejaba en el horno como para que se secase y ya fuera una persona normal, ¿sí me entiendes? Pero sí, una vez lo dejó ahí en el horno y se quemó, se tostó, entonces ahí nacieron los negros, ahí por ahí sacaron en un cuento de español que yo lo había visto, como en un libro o en... Entonces,
Normalmente, este Dios se le pintaba como cuerpo de hombre y con cabeza o cara de carnero, con cacho, que es la ilustración 5, 4 y 5, ¿no? 5 y 6. Ahí ven el Dios, si ven que ahí lo ven como trabajando en la rueda, en la ilustración 5, haciendo una persona. Casi no se le ven los cachos, se le ven en la ilustración 6, en la última ilustración, en la última figura ahí. Ahí lo ven como con cachos, Sí. con cuerpo de hombre y sosteniendo una figura, Ay, sí. sosteniendo un barro, una chica hecha de barro. ¿Qué pasaba ahí? Se creía que Nun controlaba la subida del agua del río Nilo, como también era crucial para la fertilidad de la tierra y de las personas. Era un dios de la fertilidad. En Egipto se veneraba a este dios y su nombre significa moldeador. ¿Sí? De ahí viene la iconografía que se le representa sentado ante una rueda, la que rueda para las paredes. Entonces, también tenían atributos. Estos egipcios le daban atributos a este dios. Decía Nun Neheb, que significa el creador. Nun Genti Tauí, el gobernador de la tierra. Nun Sehet Asep, el que teje su luz. Escuchen todos esos atributos. Nun Genti Peran, gobernador de la casa de la vida. Nun Neftan Ahet, señor del país de la vida. Nun Genti Neshemchem Ahet, gobernador de la casa de la dulce vida. Nun Nef, señor. Entonces, en ese entonces era el dios de la creación, por decirlo así, de los seres humanos, de la multiplicación de la fertilidad, y además de eso, era el que cuidaba ahí el río Nilo, de donde el padre le dijo a Moisés que sacara el agua. Entonces, ¿por qué le decía que sacara el agua? Dando a entender también, en parte, lo de este Dios, que él tenía dominio, el Eterno tenía dominio, aún sobre todas estas cosas, que él era el que existía. Como quien dice, Moisés saca agua, bueno, ¿quién va a protegerme? ¿Quién va a proteger el agua que ya la saqué? ¿Sí? Y al derramarla se convertía en sangre. Derramar esa agua se convertía en sangre. ¿Qué también representa eso? Más contexto sobre el río Nilo, era que, como era una tierra que casi no llovía, la agricultura egipcia dependía del río Nilo. ¿Sí? Entonces, una crecida insuficiente tenía el mismo efecto que una sequía. O sea, si el río no crecía o si el río menguaba, era como si fuera un tiempo de sequía para ellos, porque ahí casi no llovía. Y ahí dañaba todos sus sistemas de riego, de las casas, qué iban a tomar, con qué iban a cocinar, ocasionaba hambre el hacer eso. Por eso le decían, o le hacían depender de un Dios. Ese Dios es el que nos permite el comer, el tomar. Entonces, cuando el Eterno dice, vea, esta agua, que ustedes creen que es agua, yo la convierto en sangre, porque yo tengo el poder sobre estas aguas. Era un simbolismo. Pero además, uno de los significados de la sangre es muerte. ¿Por qué? Cuando vamos a la palabra dam, que ya les digo qué significa, se describe así. Dam nos habla de derramamiento de sangre. ¿Qué fue lo que hizo o qué fue lo que el Eterno le mandó a Moisés en ese momento? Derramar esa agua, pero no era agua, sino ya era sangre. Y este término hebreo significa derramamiento de sangre, más por homicidio. ¿De qué estaba acusando el Eterno a Faraón? De homicidios. Que se acuerdan que en el tiempo de Moisés que nació,
el faraón mandó matar a todos los hijos menores de cierta edad, recién nacidos. Fue el que mandó matarlo. Exacto. Fue el que mandó matar. Así como en los tiempos de Yeshua, que Sí. Herodes había mandado matar a los niños, así mismo en el tiempo de Moisés, que Faraón había mandado matar Sí. aún entre ellos, entre esos candidatos estaba Moisés para ese mismo día fallecer. Sí, Entonces el Eterno le estaba mostrando que venía juicio también para él, a causa de todo eso. ¿Listo? Pero también este juicio iba para aquellos que aunque eran pueblo, no creían, no escuchaban, no decidían seguir, se aferraron a Egipto y se querían quedar ahí. O sea que hubo pueblo de Israel que quedó en Egipto. Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque muchos cuando estaban en medio del desierto cuestionaban tanto que decían, yo te dije, Moisés, que prefería estar en Egipto. Yo le dije a Moisés que en Egipto estábamos mejor. Yo le dije. ¿Qué significaba eso? Que en el tiempo de Egipto, cuando los iba a sacar, había muchas personas que le decían, yo le dije, o había muchas personas que le decían, yo no quiero salir. y posiblemente se hayan devuelto. Posiblemente, pues no devuelto, pero sí que no hubieran salido de ahí. Entonces, y aún en el sistema en este tiempo también significa algo. Aquellos que llevan al pueblo o al remanente a la esclavitud son faraones, porque llevan a la muerte a las personas. Cuando las llevan al engaño, cuando les quieren sacar plata, son faraones que quieren matar. Y si matan y son homicidas, ¿qué el Eterno les tiene que dar a ellos? Juicio, ¿por qué? Porque están pisoteando, en el nombre del Mesías, hacen cosas que no son coherentes. Están pisoteando la sangre del Mesías. Entonces, trae juicio definitivamente el Padre a causa de sus manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 6:16, que es lo que habla en Proverbios 6:16. Entonces, ¿y por qué trae juicio? Por amor a su remanente y a su libertad, por medio de uno mayor a Moisés. ¿Quién es ese uno mayor que Moisés? Deuteronomio 18, 15, 22. En cambio, de entre tus hermanos, Yahweh tu Elohim te enviará un profeta como yo, a quien debes obedecer. Eso es lo que le pediste a Yahweh en el monte Horeb el día de la reunión, cuando dijiste, no quiero escuchar directamente la voz de Yahweh, mi Elohim de nuevo. No me dejes ver ese gran fuego otra vez, no sea que muera. Luego Yahweh me dijo, ellos han pedido lo correcto, les enviaré entre su gente un profeta como tú. Le diré a él lo que debe decir y él les dirá todo lo que yo le ordene. Yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras que él hablará por mí. ¿Sí ven? Yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras. Pero el profeta que se atreva a decir algo como si estuviera hablando por mí, sin que yo lo hubiera mandado, o el profeta que hable por otros dioses, debe morir, dice el Eterno. Y si te preguntas cómo reconoceremos el mensaje de Yahweh, no le ha dado al profeta. Cuando el profeta que dice que habla por Yahweh diga que algo va a suceder y no sucede, es porque Yahweh no le dio ese mensaje. Ese profeta está hablando por sí mismo, no le obedezca. Entonces el Eterno a través de este pasaje dice, bueno, ¿En qué cita estás? Deuteronomio 18, 15 al 22. Le está diciendo, bueno, a su tiempo yo voy a levantar un profeta como usted, Moisés. ¿Sí? Los que no obedezcan a ese profeta tienen que morir. Los que hablen en el nombre de ese profeta o en mi nombre y yo no haya mandado ningún mensaje, tienen que morir. Los que hablen a través de otros dioses tienen que morir. ¿Por qué? Porque cuando alguien da un mensaje que el Eterno no ha dado, trae confusión. ¿Sí? ¿Qué más trae? Muerte a los que están ahí. Ejemplo, los pastores de prosperidad. Un mensaje que Dios nunca les ha mandado, usando la palabra del Eterno, lleva al pueblo a la muerte y confusión. Es un ejemplo porque se ven muchas áreas de la vida de todos los que estamos. Entonces, no solo el faraón recibiría dureza en su alma, sino los incrédulos, aquellos que, como hablamos en un principio, no tienen la intención de cambiar su vida.
¿Sí? Dice, no, yo la verdad, yo me quedo acá, déjeme aquí quieto. Si yo no me voy a mover. Aquellos, el Padre endurece así como a Faraón. Porque es que las plagas o las cosas que trajo el Eterno a Faraón también afectó a los propios egipcios. ¿Sí? Al comercio de los propios egipcios. Entonces, el que es incrédulo, el que no cree, el que no se quiere ir, es como si estuviera ya con los egipcios. Como si ya el sistema está arraigado a su alma. Y es muy difícil sacarlo de ahí. Y dice Romanos 9:18. De manera de que quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sí? Ahí sí, cada alma decide lo que quiere. Entonces, el Eterno lleva a esas señales a hacerlas para que el pueblo vea el simbolismo. ¿Sí? No que vean lo que el milagro se logra ver, o lo carnal, o lo físico, sino que vean el simbolismo. Bueno, Dios, ¿qué me quieres llevar? Y existen esas almas, tengámoslo muy presente, es Israel el remanente que va a decir, listo, yo lo dejo todo, si me tengo que ir lo haré. Ya esto no es tiempo de rogarle y de mendigar la fe. Como también van a existir almas que le van a decir a uno, no, pero es que ajá, pero es que yo no le creo a usted, a mí hábleme de Jesús, a mí no me hable de nadie más, etc. Ya esas personas ya, quizás el Eterno está endureciéndolos. Y entre más uno les habla, más lo rechazan a uno, es porque ya está endurecido su alma. Y ya está arraigada dentro de su alma el sistema. Entonces, cada alma decide. Pero el Eterno nos ha dado esa potestad a través de ¿quién? De Yeshua, la serpiente, traer sanidad, ¿cierto? ¿Y eso dónde lo habla? En Marcos 16, 15 al 18. Yo quiero que vayamos, que continuamos con las otras citas del capítulo, ya cuando Moisés comienza otra vez a dar argumentos sólidos para él. Marcos 16, 15 al 18. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere, aquí otra vez, el que creyere y fuere bautizado, aquí el que hace referencia a la inmersión, aquí hace referencia a la inmersión, estaba aquí, el que naciera de nuevo será salvo, mas al que no creyere, no escucha, no atiende, no se quiere ir, es rebelde, lepra, ¿qué pasa? Será condenado. Y estas señales, y volvemos a tocar esta palabra señal, seguirán a los que creen acá. O sea, esas señales serán visibles para aquellos que van a creer, ¿sí? A través de los que ya creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos que viene que otra vez Moshe tomará dominio, la autoridad. Y es una autoridad que no es por nosotros, ni es que la ejerzamos nosotros, es que Dios hace por medio de nosotros. ¿Listo? Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos. Viene otra vez manos, acción, dirección. ¿Y qué? Y sanarán. Como cuando un padre cría, como un enfermero. ¿Listo? Aquí en este solo versículo está resumido las señales y nuestra misión. ¿Sí ven que dice ir por todo el mundo? Cuando se habla de buenas nuevas, ¿a qué se hace referencia o a quién se hace referencia? A Yeshua, que es el cumplimiento de lo que se conoce como Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que llevarle eso, el cumplimiento de lo que leíamos ahorita en Deuteronomio. Deuteronomio dice
lo que estábamos leyendo ahorita, que los profetas que no hablen en nombre, o que hablen en nombre de Dios y no hagan, o hablen en nombre de Dios y Dios no ha mandado ese mensaje, viene juicio. Los que no escuchen las palabras del Mesías, todo lo que dijo el Mesías, viene juicio. Eso es lo que tenemos que llevar, el cumplimiento de todas estas cosas de Deuteronomio, de Génesis, de los profetas en Yeshua, el cumplimiento de él, la misericordia que Dios trae a través de él, eso es lo que tenemos que llevar. Sanidad y que estas señales se vean para que ese pueblo que está ahí remanente vuelva al Eterno y nazca de nuevo. Crea y escuche. Aleluya. Vamos a dejar hasta ahí. Shabbat Shalom. Gracias a los que nos están oyendo. En la próxima continuaremos con los siguientes versículos acerca de Moisés, sus cuestionamientos. Que el Eterno les bendiga. Shalom.